Amy Bellamy abrió los ojos lentamente. La luz gris brillaba a través de las cortinas sueltas y por un momento pensó que sería un martes cualquiera en Coalinga. Pero la pesadez de la conversación de ayer con el médico, cuyos hombros se hundieron al hablar de la necesidad de una operación urgente para Mabel, volvió a ella al instante. $100,000. La suma que se había repetido una y otra vez, mientras volvía a casa desde la consulta del médico. La cantidad que iba a salvar a su pequeña. Amy cogió el teléfono. Dixon no había vuelto a casa la noche anterior, lo que había sucedido cada vez con más frecuencia en los últimos meses. Se retrasó en el trabajo, se retrasó la reunión con un cliente. Tráfico. Sus excusas se habían convertido en parte de su rutina, al igual que la cena fría guardada en la nevera. No era de extrañar. La pantalla del teléfono brillaba con un nuevo mensaje. De Dixon. Me he llevado todo el dinero, ocúpate de tu hijo tú sola, adiós. Amy releyó el breve texto varias veces, tratando de encontrarle sentido. ¿Era algún tipo de broma estúpida? Nunca hacían bromas así. Con dedos temblorosos, marcó su número, largos pitidos. Un intento más. La persona que llamaba no estaba disponible. Una oleada de pánico la invadió. Amy saltó de la cama, se puso una bata y corrió hacia el ordenador. Su cuenta bancaria conjunta. La cuenta se cargó con una lentitud atroz. $0. Ayer tenía casi 80,000 que llevaban años ahorrando para la educación de sus hijos, para un día lluvioso, y una cuenta separada para la operación de Mabel, donde guardaban los $20,000 que habían recaudado en los últimos 3 meses. También vacía. ¿Mamá? La voz de Noah, su hijo de 12 años, la sacó de su aturdimiento. ¿Qué ocurre? Amy se dio la vuelta. Alto para su edad, pero infantilmente delgado y anguloso, Noah estaba en la puerta, tirando nerviosamente de la manga de su camiseta. Había preocupación en sus ojos oscuros. No es nada, cariño. Solo comprobando mi correo electrónico, mintió, cerrando la página del banco. ¿Otra vez papá no volvió a casa anoche? No era una pregunta, sino más bien una afirmación. Amy se tragó el nudo que tenía en la garganta. No, él tenía cosas que hacer. El niño asintió con tal comprensión que a Amy se le encogió el corazón. ¿Cuándo se había convertido su hijo de 12 años en un adulto? Probablemente aquellas largas noches en que Mabel había ingresado en el hospital por primera vez y Dixon no podía salir del trabajo. Hice cereales, dijo Noah, y comprobé cómo estaba Mabel. Sigue dormida. Gracias, cielo. Ve a desayunar, ahora voy. Cuando salió, Amy cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Exhaló. Necesitaba serenarse. Los niños no debían verla entrar en pánico, y menos ahora. Volvió a coger el teléfono y marcó el número de Dixon. La misma situación. Pitidos y contestador automático. Amy envió un mensaje. ¿Qué está pasando? Por favor, llámame inmediatamente. Mabel necesita cirugía, ya lo sabes. No hubo respuesta. Amy despertó a Mabel, la ayudó a tomar su medicación y le preparó un desayuno ligero. La niña estaba pálida, con ojeras azules. Su pelo oscuro, antes frondoso y brillante, estaba ralo y sin vida. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Mabel masticando lentamente su tostada. «En el trabajo, cariño. Tiene mucho que hacer». Noah lanzó una rápida mirada a su madre, pero permaneció en silencio. Amy se lo agradeció. Llevó a los niños al colegio. Mabel insistió en que se sentía lo bastante bien como para ir a clase, aunque Amy podía ver lo duro que le resultaba cada movimiento. Pero la niña odiaba faltar a clase y que la dejaran fuera de la vida de sus amigos. Al quedarse sola, Amy llamó al banco. Sí, anoche habían retirado todo el dinero. La transacción se hizo a través de la banca en línea con la contraseña correcta. Dixon tenía pleno acceso a sus cuentas.
Amy estaba sentada en su coche en el aparcamiento del banco, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su memoria repasaba fragmentos de su vida en común, 15 años de matrimonio que ahora no parecían más que una ilusión. Su primer encuentro en una fiesta de empresa, donde Dixon Lancaster, recién ascendido en una compañía de telecomunicaciones, la había cautivado con su confianza e ingenio. Su boda, una modesta ceremonia en un parque de la ciudad donde los padres de él parecen ligeramente decepcionados con la elección de su hijo. Un técnico de laboratorio, oyó susurrar a su madre. Pensé que encontraría a alguien más adecuado. El nacimiento de Noah, cuando Dixon insistió en ponerle el doble apellido Bellamy Lancaster porque suena más sólido. Sus ascensos en el trabajo, acompañados de viajes de negocios cada vez más largos y regresos tardíos. El nacimiento de Mabel, durante el cual Dixon se retrasó en una importante reunión y solo apareció al día siguiente con un enorme ramo de flores y un costoso regalo, como si intentara compensarla. Y luego está el diagnóstico de Mabel hace 3 años, una rara enfermedad renal que requiere tratamiento y seguimiento constantes. Dixon se volvió aún más distante, encontrando cada vez más razones para no ir a los médicos con ellos, para no pasar noches en el hospital, para no implicarse en el cuidado diario de un niño enfermo. «No puedo verlo», dijo un día en que Mabel se sentía especialmente mal. «Es demasiado duro para mí». Amy pensó entonces que él solo estaba afrontando el duelo a su manera, que realmente le dolía ver sufrir a su hija. Ahora se daba cuenta de que era solo debilidad, egoísmo, la falta de voluntad para asumir la responsabilidad de cualquier cosa difícil o desagradable. Intentó recordar si había alguna señal de que él planeaba dejarlos, pequeños detalles que debería haber notado. Las largas conversaciones telefónicas que él interrumpía cuando ella entraba en la habitación, la ropa y el perfume nuevos, los extraños cargos en su tarjeta de crédito que él atribuía a necesidades laborales. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Meses? ¿Años? La amarga ironía era que, incluso cuando se daba cuenta de estas pequeñas cosas, se convencía a sí misma de que todo era solo su paranoia, que nadie abandonaría a su familia, y menos con un hijo gravemente enfermo. Ahora tenía que actuar, deprisa. A Mabel no le quedaba mucho tiempo antes de la operación. El nefrólogo fue muy claro. Sin cirugía, el estado de la niña solo empeoraría. Amy volvió a marcar el número de Dixon, y de nuevo no contestó. Recordó que tenía una cuenta en una red social que apenas utilizaba. Quizá allí hubiera alguna pista. La página se cargó y Amy recuperó el aliento. El último post, publicado hacía apenas 1 hora, era una foto de Dixon delante de un enorme crucero. Junto a él había una joven rubia cuyo rostro le resultaba vagamente familiar. El pie de foto decía: «Hoy empieza un nuevo capítulo de mi vida, un crucero de 3 semanas por el Caribe con mi preciosa Vivian». Vivian. Amy bajó por la página y encontró varias fotos más con la misma mujer, fechadas en los últimos meses. Algunas los mostraban en restaurantes, otras en alguna casa de campo. Dixon parecía feliz, relajado. Hacía mucho tiempo que no lo estaba con ella y los niños. Vivian Croft. El nombre vino a la mente de Amy, una representante de la compañía de seguros con la que trabajaba la empresa de Dixon. Se habían conocido en una fiesta de la empresa hacía 6 meses. Joven, ambiciosa, con una sonrisa deslumbrante y una manicura impecable. «Tu marido me ha hablado mucho de ti», dijo Vivian entonces, dirigiendo a Amy una mirada apreciativa. Había algo en su voz que Amy no pudo reconocer en aquel momento. Ahora sabía que era condescendencia. Amy miró la hora en que se había publicado la foto. Las 10 de la mañana. Dixon ya estaba en el barco, con Vivian, y su dinero. Dinero que podría haber salvado la vida de Mabel. Sintió que la rabia crecía en su interior,
sustituyendo a la conmoción y la desesperación. ¿Cómo había podido? ¿Cómo pudo anteponer su aventura a la vida de su propia hija? Amy llamó a la policía. Explicó la situación, pero el agente al otro lado de la línea no le dio muchas esperanzas. Dixon tenía el derecho legal de manejar sus finanzas compartidas. Era un asunto familiar, no un delito. Necesita un abogado especializado en divorcios, señora, dijo el agente, y quizá una orden de alejamiento si teme por su seguridad. No le tengo miedo, respondió Amy. Temo por mi hija. Necesita una operación que ahora no podemos pagar. Lo siento, señora, pero la policía no puede ayudar en esta situación. Amy colgó el teléfono y se quedó unos minutos mirando al vacío. Luego respiró hondo y marcó el número de su compañía de seguros. Sí, la póliza cubría parte del coste de la operación de Mabel, pero aún tenían que pagar una cantidad considerable de dinero. Sin ese dinero, la operación no se llevaría a cabo. La siguiente llamada fue al hospital. Amy explicó la situación y preguntó por opciones de pago a plazos, programas de caridad, cualquier cosa que pudiera ayudar. La recepcionista prometió ponerse en contacto con un trabajador social del hospital que podría asesorarla al respecto. A mediodía, Amy fue en persona al banco. Allí le confirmaron lo que ya sabía. Las cuentas estaban vacías y no podían hacer nada al respecto. Dixon estaba actuando dentro de la legalidad. El director del banco le aconsejó que se pusiera en contacto con un abogado. A las 3 de la tarde, Amy estaba sentada en el despacho de la abogada de la familia, Helen Ritz, una mujer mayor de mirada perspicaz y voz firme. «Podemos solicitar la disolución del matrimonio y pedir una pensión alimenticia», dijo Helen tomando notas, «e intentar que embarguen los fondos si vuelve al país, pero si ya se ha gastado el dinero». «Lo necesitamos ahora», interrumpió Amy. «No dentro de un mes o dos cuando acabe el juicio. Mi hija necesita una operación en las próximas semanas». Helen se quitó las gafas y miró a Amy con simpatía. «Hay organizaciones benéficas que ayudan a niños con enfermedades graves. Puedo darte sus contactos». Amy asintió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se había esforzado tanto por mantener la compostura todo este tiempo, pero ahora se le estaban agotando las fuerzas. «¿Cómo ha podido?», susurró. «¿Cómo pudo hacerle eso a su propio hijo?». Helen negó con la cabeza. «A veces la gente hace cosas terribles por egoísmo. Por desgracia, lo he visto antes, pero no está sola, señora Bellamy. Hay organizaciones y personas que pueden ayudarla». Al salir del despacho del abogado con una lista de contactos y el corazón encogido, Amy fue a recoger a los niños al colegio. Aún no sabía qué decirles. ¿Cómo explicar a una niña de 9 años que su padre había preferido gastarse el dinero en unas vacaciones de lujo con su amante que en una operación que podría haberle salvado la vida? Noah la vio primero. Estaba en la puerta del colegio buscando su coche. A su lado estaba Mabel, pálida y visiblemente cansada. Amy se obligó a sonreír y salió del coche para ayudar a su hija. «¿Qué tal el día, cielo?», preguntó abrazando a Mabel. «Bien», respondió la niña en voz baja. «Solo estoy un poco cansada. Ahora iremos a casa y podrás descansar». Noah estudió el rostro de su madre con preocupación. «Has estado llorando», dijo en voz baja mientras caminaban hacia el coche. Amy negó con la cabeza. «Ha sido un día duro de trabajo, cariño». «¿Ha vuelto papá?». Amy abrió la puerta del coche y ayudó a Mabel a sentarse en el asiento trasero. «Hablaremos de esto en casa, ¿vale?». Noah frunció el ceño, pero asintió. En casa, Amy acostó a Mabel para que descansara. La niña se durmió casi al instante, lo cual era una señal preocupante. Normalmente tardaba un rato en calmarse y dormirse. Noah estaba sentado en la cocina haciendo los deberes, pero su postura tensa sugería que sus pensamientos estaban lejos de los libros de texto. «Noah», Amy se sentó a su lado. «Tenemos que hablar».
El chico dejó el bolígrafo a un lado y miró a su madre. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Dixon, eran serios más allá de su edad. «Papá nos dejó, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Amy sintió que se le cortaba la respiración. Su hijo de 12 años ya se había dado cuenta. Tal vez se había dado cuenta hacía mucho tiempo, mucho antes que ella. «Sí», respondió en voz baja. «Se ha ido. Y se llevó nuestro dinero». Noah cerró los ojos un momento y luego asintió, como si tuviera la confirmación de algo que sospechaba desde hacía tiempo. ¿El dinero para la operación de Mabel? Esos también. El chico apretó los puños. Simplemente desaparecido, sin siquiera despedirse. Dejó un mensaje, dijo Amy, que no quería repetir las palabras exactas de Dixon. Ahora mismo está en un crucero, con otra mujer. ¿Vivian? Noah pronunció el nombre con amargura. Amy miró a su hijo sorprendida. ¿Sabías algo de ella? Lo vi hablando con ella por teléfono cuando creía que nadie podía oírlo, explicó Noah. Y la llamó por su nombre una vez. Amy sintió una punzada de culpabilidad. Su hijo cargaba con ese peso de conocimiento sin compartirlo con ella para proteger sus sentimientos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Noah. ¿Sin dinero para la operación? Amy alargó la mano y le apretó la palma. Nos las arreglaremos, cariño. Solicitaré ayuda a organizaciones benéficas, pediré un préstamo, conseguiré un trabajo extra. Haré lo que pueda para ayudar a Mabel. Yo también puedo trabajar, dijo Noah con firmeza. Podría repartir periódicos o algo así. Amy sonrió entre lágrimas y abrazó a su hijo. Eres el mejor hermano e hijo que nadie podría soñar. Pero tienes que centrarte en tus estudios. Ese es tu trabajo ahora mismo. Estuvieron así un rato, abrazados, hasta que los interrumpió el timbre del teléfono. Amy se apresuró a cogerlo, esperando que fuera Dixon que entraba en razón. Pero era el doctor Ramírez, el nefrólogo de Mabel. «Señora Bellamy, llamo para ver si ha podido fijar una fecha para la operación». Amy se tragó un nudo en la garganta. «Ha habido algunas dificultades financieras, doctor. Estoy trabajando en ello». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «CRA. Bellamy, debo insistir en que la demora en este caso es altamente indeseable. El estado de Mabel...» «Lo sé», interrumpió Amy. «Créame, estoy haciendo todo lo que puedo». «Hay programas de asistencia», dijo el doctor Ramírez. «Puedo ponerla en contacto con una trabajadora social de nuestro hospital. Quizá podamos encontrar alguna solución». «Gracias, doctor. Le estaría muy agradecida». Tras la conversación, Amy se sentó ante el ordenador y empezó a hacer una lista de todas las posibles fuentes de ayuda. Organizaciones benéficas, programas de apoyo a pacientes, plataformas de crowdfunding. Se dio cuenta de que el tiempo apremiaba y tenía que actuar con rapidez y decisión. Aquella noche, cuando los niños dormían, Amy volvió a mirar el teléfono. No había mensajes de Dixon. Volvió a escribirle. «Mabel necesita cirugía. Devuélveme el dinero. Si no es para mí, que sea para tus hijos». No hubo respuesta. Amy se tumbó en la cama, mirando al techo. Mañana empezaría a llamar a todos los contactos de la lista que había recibido del abogado y del doctor Ramírez. Pediría un préstamo urgente, aunque sabía que las posibilidades de conseguirlo eran escasas. Su sueldo de técnico de laboratorio apenas le alcanzaba para cubrir los gastos diarios. Pedía ayuda a sus padres, aunque sabía que vivían de una modesta pensión en otro estado. Algo había cambiado en ella durante aquel largo y terrible día. La conmoción y la desesperación habían dado paso a la determinación. Dixon los había traicionado a todos de la forma más brutal, pero ella no permitiría que su traición costara la vida de su hija. Con ese pensamiento, Amy finalmente se sumió en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas de cruceros hundiéndose en aguas oscuras. La mañana en casa de los Bellamy comenzó con una llamada telefónica. Amy, apenas duchada tras una noche en vela,
Cogió el auricular al segundo timbrazo, esperando que fuera Dixon. «Señora Bellamy, soy Francis Weber, de los servicios sociales del hospital de la ciudad de Coalinga. El doctor Ramírez me ha pedido que me ponga en contacto con usted». Amy se tapó los ojos. «Dixon, no. Claro que no». «Sí, gracias por llamar. Estaba a punto de ponerme en contacto con usted hoy». El doctor Ramírez le explicó la situación. «Siento que se enfrente a tantas dificultades». La voz de la mujer era profesionalmente comprensiva. «Me gustaría reunirme con usted en persona para discutir las opciones para ayudarle. ¿Podría venir hoy al hospital?» «A las 2 de la tarde. Tengo que llevar a los niños al colegio y ocuparme de unos asuntos en el banco a primera hora de la mañana». «A las 2 está bien. Nos vemos en mi despacho de la planta baja, número 1006. Después del desayuno, durante el cual Mabel apenas tocó la comida, Amy llevó a los niños al colegio. Noah estaba inusualmente callado. Antes de salir del coche, preguntó de repente: «¿Se lo dirás a los profesores? ¿Lo de papá y todo lo demás?» Amy miró a su hijo con atención. «¿Quieres que lo haga?» El chico negó con la cabeza. «No quiero que todo el mundo lo sepa. Sentirán lástima por nosotros». «Entonces solo diré lo necesario, que estamos pasando por un momento difícil y que agradecería que se mostraran comprensivos si estás un poco distraído en clase». Noah asintió y cogió la mano de Mabel. La niña estaba especialmente pálida hoy, y Amy dudó por un momento si dejarla ir al colegio, pero Mabel insistió en que se encontraba bien, y los médicos dijeron que una rutina regular era importante para su bienestar psicológico. «Llámame si te encuentras mal», dijo Amy besando a su hija en la frente. «Iré enseguida». Mabel sonrió débilmente. «Estaré bien, mamá. Noah cuidará de mí». Amy vio a los niños caminar hacia el edificio de la escuela. Mabel, pequeña y frágil, y Noah, que caminaba junto a su hermana, dispuesto a sostenerla si era necesario. Su corazón se estrujó de orgullo y dolor al mismo tiempo. En el banco la esperaba una decepción que ella había previsto. Sin unos ingresos estables y suficientemente altos, no podía esperar un préstamo por la cantidad necesaria para la operación de Mabel. «Lo siento, señora Bellamy», le dijo el gestor de préstamos tras revisar su solicitud. «Pero en esta situación...» «Lo comprendo», le interrumpió Amy. «Gracias por su tiempo». Al salir del banco subió a su coche y durante unos minutos se quedó mirando fijamente al frente. Lo siguiente en su lista eran sus padres. Marcó el número. «Mamá, soy yo». «Ah, mi cariño. ¿Qué tal estás? ¿Cómo están los niños?» La voz de Lorraine Bellamy sonaba cálida y familiar, y Amy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Mamá, tenemos problemas», respiró hondo. «Dixon se ha ido, se llevó todos nuestros ahorros y desapareció». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Amy». Lorraine habló por fin. «Mi dulce niña». Amy le contó brevemente la situación a su madre, tratando de ser objetiva y no emotiva. «Nunca confié en ese hombre», dijo Lorraine cuando Amy hubo terminado. «Pero hacerle eso a tus propios hijos...» «Mamá, necesito ayuda económica. Para la operación de Mabel. Sé que tú y papá están jubilados y que no tienen mucho dinero, pero... Cariño, haremos lo que podamos». La voz de Lorraine temblaba. «Tenemos unos ahorrillos. No 100,000, claro, pero podemos darte 15,000. Hablaré con tu padre esta noche». Amy cerró los ojos, sintiéndose aliviada y agradecida. «Gracias, mamá. Esto es muy útil». «Estaremos allí», dijo Lorraine con firmeza. «No deberías pasar por esto sola. Te llamaré en cuanto lo tengamos todo organizado». Después de hablar con su madre, Amy sintió un subidón de energía. 15,000 era algo. No era la cantidad total, pero era un comienzo. Abrió el portátil y empezó el siguiente paso de su plan: buscar información sobre organizaciones benéficas que ayudaran a niños con enfermedades raras.
2 horas más tarde tenía una lista de 5 organizaciones que podrían ayudarla. Rellenó solicitudes en línea y envió correos electrónicos, sabiendo que el proceso de revisión podría llevarles tiempo del que no disponían. Luego pasó al siguiente punto: Vivian Croft. Quería saber exactamente con quién había huido Dixon después de coger el dinero para la operación de su hija. Una búsqueda en las redes sociales dio resultados rápidamente. Vivian Croft, 31 años, representante de cuentas clave en la compañía de seguros Blue Cross. Licenciada en una prestigiosa universidad, amante de los restaurantes caros y los viajes exóticos, a juzgar por su perfil. Sin hijos, nunca casada. En la mayoría de sus fotos estaba sola o con amigos, pero en las últimas también aparecía Dixon, siempre sonriente, siempre con ropa cara que rara vez llevaba en casa. En la página de Vivian no había publicaciones recientes sobre el crucero, y Amy supuso que la mujer había decidido mantener el viaje en secreto o simplemente no tenía acceso a Internet en el barco. La última publicación de Vivian, fechada 3 días antes, era una foto de una copa de champán con el siguiente texto: preparándome para un nuevo capítulo de mi vida. Ya es hora de un gran cambio. Amy cerró la página, sintiendo náuseas. Grandes cambios. Para Vivian significaba una familia rota para ella y sus hijos. ¿Sabía Vivian lo de Mabel y su enfermedad? ¿Sobre el dinero reservado para la operación? Dixon bien podía haberle ocultado estos detalles, presentándose como un hombre libre con una sólida cuenta bancaria. A las 2 en punto, Amy estaba en el despacho de Frances Weber en el City Hospital. La asistente social, una mujer de mediana edad con ojos amables y rostro cansado, escuchó atentamente su historia. «Hay fondos de emergencia para casos como el suyo», dijo, tomando notas. «Podemos solicitarlos en nombre del hospital para acelerar el proceso. También hay un programa de pago aplazado que nos permitirá empezar el tratamiento antes de que se realice el pago completo». ¿Cuánto tardan en tramitar una solicitud? En casos urgentes, de unos días a 2 semanas. Pero debo advertirle de que rara vez se dispone de financiación completa. Lo más frecuente es una ayuda parcial. Amy asintió. Cualquier ayuda es importante en estos momentos. Mis padres pueden aportar parte del importe y estoy intentando encontrar otras fuentes de financiación. Frances hizo algunas anotaciones más en su cuaderno. Hay otra opción que debería mencionar: el crowdfunding. Muchas familias en situaciones como la tuya han conseguido fondos a través de plataformas online. Lo he pensado, admitió Amy, pero no estoy segura de poder reunir tanto dinero. No somos el tipo de personas que tienen muchos amigos ricos. A veces las historias llaman la atención fuera de tu círculo más cercano, dijo Frances en voz baja. Sobre todo cuando se trata de un niño. La gente puede ser sorprendentemente compasiva. Al salir del hospital, Amy decidió pasar por el trabajo. Se había tomado 2 días libres para hacer frente a una crisis inesperada, pero se dio cuenta de que no podía permitirse ausentarse mucho tiempo. Ahora era el único sostén de la familia. El laboratorio de análisis de agua Pure Source, donde Amy había trabajado los últimos 8 años, estaba situado en una zona industrial de Coalinga. El pequeño edificio de una planta con varias salas de laboratorio y oficinas era un lugar familiar y fiable en su vida que ahora parecía desmoronarse. Amy, su jefa, Greta Simmons, parecía sorprendida. «No te esperábamos hoy. Solo me he pasado para comprobar el horario de la semana que viene y recoger unos papeles», explicó Amy. «Tendré que volver a trabajar a jornada completa». Greta frunció el ceño. «¿Va todo bien? Pareces agotada». Amy vaciló. Greta no era solo su jefa, sino una buena conocida, aunque no una amiga íntima. ¿Debería estar al tanto de sus problemas? La verdad es que no, dijo finalmente. Dixon y yo estamos teniendo complicado. Se ha ido. Greta parpadeó sorprendida. Lo siento, Amy. Es inesperado.
Para mí también, sonrió Amy con amargura. Y se llevó todos nuestros ahorros, incluido el dinero para la operación de Mabel. Dios mío, Greta parecía realmente conmocionada. Es terrible. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Necesitaré horas extras si es posible, dijo Amy. Cualquier oportunidad de ganar más sería estupenda ahora mismo. Claro, asintió Greta. Tenemos algunos proyectos extra del ayuntamiento. Te pondré en ellos y... tartamudeó. Puedo conseguir que contabilidad te pague un anticipo, si te sirve de ayuda. Gracias, Greta. Amy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Significa mucho para mí. Amy. La voz de Elliot Ashby, su compañero de laboratorio, llegó desde el fondo del pasillo. No esperaba verte hoy. Elliot, un hombre alto de unos 40 años, barba bien recortada y ojos amables, era uno de los miembros más veteranos del laboratorio. Amy y él siempre se habían llevado bien. A menudo trabajaban juntos en proyectos y a veces almorzaban juntos. No tardaré, respondió Amy. Solo necesitaba aclarar algunas cosas. Te dejo, dijo Greta. Amy, ven a verme antes de irte y te daré información sobre los nuevos proyectos. Cuando Greta se marchó, Elliot miró a Amy con atención. ¿Te encuentras bien? Parece que no hayas dormido en días. Amy intentó sonreír, pero le pareció una sonrisa torcida. Es una larga historia, Elliot. Solo me estoy tomando un descanso, señaló con la cabeza la pequeña sala de descanso. ¿Quieres un café? Amy dudó. Pero el cansancio y la tensión emocional de los últimos días eran demasiado, y la perspectiva de hablar con alguien que no estuviera directamente relacionado con su drama familiar parecía tentadora. Sí, gracias. Un café sería muy bien recibido. En la sala de descanso se sentaron en una mesita en un rincón. Elliot esperó en silencio a que Amy bebiera el primer sorbo de café antes de hablar. ¿Qué ha pasado?, preguntó en voz baja. Si quieres hablar de ello, claro. Amy respiró hondo. Dixon se ha ido. Se llevó todo nuestro dinero y huyó en un crucero con su amante. Elliot guardó silencio unos segundos, claramente aturdido por la noticia. «Mierda», dijo por fin. «Perdón por la expresión, pero mierda». Amy se echó a reír, la primera carcajada genuina que había soltado en días. Sí, es una descripción bastante exacta de la situación. ¿Cómo están Mabel y Noah? Noah está aguantando, intentando ser fuerte por mí y por mi hermana. Y Mabel... Amy dejó de hablar. Necesita cirugía, Elliot. Es urgente. Y el dinero que hemos estado ahorrando para ello está ahora en algún lugar en medio del Caribe. Elliot sacudió la cabeza con cara de auténtica indignación. ¿Cómo podía hacer algo así? ¿A su propio hijo? Llevo haciéndome esa pregunta desde que supe que había desaparecido, dijo Amy con cansancio. Pero eso ya no importa. Necesito encontrar el dinero para la operación. Y rápido. ¿Cuánto necesitas? $100,000. El seguro cubre una parte, pero... Dios, Elliot se frotó la barbilla. Es mucho dinero. Mis padres pueden ayudarme con una parte. También hay organizaciones benéficas que pueden ayudar, pero aún falta una cantidad importante. Elliot miró pensativo su taza de café. Dirijo un grupo local de aficionados al running. Participamos regularmente en carreras benéficas. Podríamos organizar algo especialmente para Mabel. Amy lo miró sorprendida. ¿Lo harías? Por supuesto, asintió Elliot con seguridad. Podríamos implicar a los medios de comunicación locales y crear una página web para recaudar fondos. Combinada con otras fuentes de financiación, podría generar la cantidad de dinero necesaria. Elliot, Amy sintió que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo en voz baja. Aquí todos somos una familia, ya lo sabes. Y vamos a ayudaros a ti y a tus hijos a superar esto. Cuando Amy llegó a casa, se encontró con que la enfermera del colegio había llamado.
Mabel se había puesto enferma durante la última clase y Noah la había llevado a casa en el autobús escolar. La niña yacía en su habitación, pálida y callada. «¿Cómo estás, rayo de sol?» Amy se sentó en el borde de la cama y puso la mano en la frente de su hija. Hacía calor. «Solo cansada», susurró Mabel. «Y me duele un poco la espalda». El dolor de espalda era una señal de alarma de que su función renal se estaba deteriorando. Amy sacó un termómetro del botiquín y le tomó la temperatura. 38,3. No era crítica, pero sí lo bastante alta como para preocuparse. «Te daré un medicamento para la fiebre», dijo intentando mantener la calma. «Y te traeré algo de comer. Necesitas reponer fuerzas». Mabel asintió débilmente y cerró los ojos. En la cocina, Noah miraba en silencio por la ventana, sentado a la mesa con los libros de texto sin tocar. «Gracias por cuidar de tu hermana», dijo Amy poniéndole la mano en el hombro. El chico se encogió de hombros, sin volverse. «No es difícil. Te lo agradezco de todos modos. Me ayudas mucho, Noah». «Hoy ha llorado», dijo de repente. «En la escuela, preguntando por qué papá nos dejó. ¿Qué había hecho mal?» Amy sintió que sus entrañas se apretaban de dolor. «Oh, Noah, ¿qué le dijiste? Que no era culpa suya, que papá era solo un mal hombre». Amy abrazó a su hijo. «Has dicho lo correcto. No es culpa de Mabel, y no es tuya. Es decisión de tu padre, y solo suya». Noah se volvió por fin hacia ella, y a Amy le dolió ver que tenía los ojos enrojecidos de tanto contener las lágrimas. «Le odio», susurró el chico. «Nunca le perdonaré lo que le hizo a Mabel». Amy no sabía qué decir. Una parte de ella quería proteger a su hijo de emociones negativas tan fuertes, decirle que el odio destruye ante todo al que odia, pero la otra parte comprendía su rabia y la compartía. «Saldremos de esta, Noah», dijo en su lugar. «Encontraremos el dinero para la operación de Mabel. Tenemos un plan». Le habló de la conversación con su abuela, de la reunión con el asistente social, de la oferta de Elliot de organizar una carrera benéfica. «Yo también puedo hacer algo», dijo Noah con repentina determinación. «El colegio tiene un programa para ayudar a las familias en crisis. La señorita Jenkins habló de ello en clase». «Es una buena idea», asintió Amy. «Podemos ir mañana». Aquella noche, cuando Mabel se había dormido después de tomar su medicación y Noah se había ido a su habitación, aparentemente para hacer los deberes, pero en realidad, sospechaba Amy, solo para estar solo, sonó su teléfono. Era un número desconocido. «Amy, soy Elliot. Espero que no sea demasiado tarde para llamar». «No, está bien», respondió ella sorprendida de cómo había conseguido su número privado, pero demasiado cansada para pensar en ello. «He hablado con los chicos del grupo de corredores», dijo Elliot. «Todos están a favor de organizar una carrera para Mabel. Y no solo eso. Uno de nosotros tiene contactos en el periódico local y ha prometido hablar con el director para que publique la historia». «No has perdido el tiempo», sintió Amy una oleada de gratitud. Cuando se trata de un niño que necesita ayuda, el tiempo es algo que no se puede perder, dijo Elliot con seriedad. «También he creado una página en el sitio web para recaudar donativos. Ya está activa y hemos empezado a difundirla en las redes sociales. Elliot, no sé cómo darte las gracias. No hace falta que me lo agradezcas». Su voz sonaba suave. «Cuídate y cuida a los niños y manténme informada de cómo le va a Mabel, ¿vale? Te lo prometo», dijo Amy. «Y gracias, de verdad». Después de hablar con Elliot, Amy abrió su portátil y encontró la página de recaudación de fondos que él había creado. «Ayuda a Mabel Bellamy Lancaster a someterse a una operación que le salvará la vida», rezaba el titular. Debajo había una foto de Mabel tomada el verano pasado cuando fueron de picnic. Una niña sonriente con ojos brillantes y coletas, tan llena de vida. Bajo la foto, Elliot resumía la situación, eludiendo con delicadeza los detalles del fallecimiento de Dixon, limitándose a decir que la familia se ha enfrentado a una crisis financiera inesperada.
Ya se habían recaudado casi $2,000, en su mayoría pequeñas sumas de los miembros del grupo de corredores de Elliot y probablemente de sus amigos y familiares. Era una gota en el océano de los 100,000, pero era un comienzo. Amy consultó su correo electrónico. Una de las organizaciones benéficas con las que se había puesto en contacto por la mañana ya había respondido, solicitando más información sobre el estado de Mabel y la situación económica de la familia. Amy empezó a redactar una respuesta, intentando ser lo más precisa y convincente posible. La interrumpió un golpe seco en la puerta del dormitorio. Noah estaba en el umbral, en pijama, más joven que sus 12 años. «No puedo dormir», dijo. «¿Puedo sentarme contigo?» «Claro». Amy palmeó la cama a su lado. «Ven aquí». Noah se subió a la cama y se apoyó en ella, como había hecho cuando era más joven. Amy lo abrazó con un brazo mientras seguía tecleando con el otro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó somnoliento. «Contestando una carta de una organización benéfica. Pueden ayudar con dinero para la operación de Mabel». «¿Y este dinero será suficiente?», dudó Amy. «Haré todo lo posible para que sea suficiente. Encontraremos la manera de ayudar a Mabel, te lo prometo». Noah guardó silencio durante tanto tiempo que Amy pensó que se había quedado dormido. Pero luego dijo en voz baja, «Sé que lo superarás, mamá. Siempre lo haces». Amy abrazó a su hijo con más fuerza, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Había en sus palabras una fe infantil en su progenitora como protectora todopoderosa, pero también algo más, una comprensión, sabia más allá de sus años, de que estaba llevando esta carga sola. «Lo superaremos juntos», dijo, besándole la coronilla. «Como una familia». Noah asintió y cerró los ojos. Al cabo de unos minutos, su respiración se volvió uniforme y profunda y se quedó dormido, acurrucado contra su madre como cuando era un bebé. Amy lo recostó suavemente sobre la almohada y lo cubrió con una manta. Luego volvió al ordenador para terminar la carta. Mañana sería otro día de lucha por la vida de su hija. Y hoy, por primera vez desde la desaparición de Dixon, tenía la esperanza de que esa lucha pudiera ganarse. Dixon Lancaster estaba tumbado en la tumbona, sintiendo los cálidos rayos del sol caribeño acariciar su piel. Un vaso de Mai Tai se empañaba en su mano y en una tumbona cercana, Vivian Croft descansaba al sol con los ojos cerrados, el cabello dorado pálido cayéndole sobre los hombros. Los 2 primeros días del crucero habían sido absolutamente perfectos. El Sea Pearl, uno de los cruceros más lujosos del mundo, ofrecía a sus pasajeros lo último en comodidad y entretenimiento. Su suite de la cubierta superior, que costaba una fortuna, tenía una terraza privada con un jacuzzi con una vista impresionante del océano. Todas las mañanas les llevaban el desayuno a la habitación y todas las noches cenaban en uno de los exclusivos restaurantes del transatlántico. Dixon no recordaba la última vez que se había sentido tan libre y feliz. «¿En qué estás pensando?», la voz de Vivian lo sacó de su agradable letargo. «¿En cuánto tiempo hacía que no me sentía tan bien?», respondió sonriéndole. Vivian se levantó sobre un codo y su cuerpo perfectamente esbelto en un diminuto bikini atrajo las miradas de los demás veraneantes. «Te lo mereces», ronroneó. «Los dos nos lo merecíamos, después de tantos años de duro trabajo». Dixon asintió, evitando mirarla a los ojos. Sí, había trabajado duro, ascendiendo de técnico a técnico jefe. Pero la culpa que había reprimido con tanta diligencia los últimos días seguía haciéndose sentir de vez en cuando, sobre todo cuando pensaba en Mabel. «Vamos a nadar», sugirió Vivian poniéndose de pie. «El agua está divina». Bajaron a la piscina infinita de la cubierta de popa, donde el agua parecía fundirse con el horizonte oceánico. Vivian se metió en el agua con la gracia de una nadadora profesional. Dixon la siguió, sintiendo cómo el frescor del agua se llevaba la ansiedad y las dudas. «¿A dónde crees que iremos después del crucero?», preguntó Vivian mientras se acomodaban junto a la piscina.
A Europa, quizá. Siempre he soñado con vivir en el sur de Francia. Dixon dudó. No había pensado con tanta antelación. O mejor dicho, intentaba no hacerlo. Primero disfrutemos de estas 3 semanas, dijo acariciándole el hombro. Luego ya decidiremos. Vivian frunció ligeramente el ceño. Pero tienes un plan, ¿no? Había una nota de preocupación en su voz. Dijiste que lo habías pensado bien. Claro que sí, le aseguró Dixon, aunque en realidad su único plan consistía en alejarse lo más posible de Coalinga, de sus obligaciones, de las constantes facturas del hospital y de la hija desvanecida a la que no podía mirar sin una angustiosa sensación de impotencia. Me he ocupado de todo. Aquella noche cenaron en el restaurante más exclusivo del transatlántico, con ventanas panorámicas y un techo transparente a través del cual se veían las estrellas. Dixon pidió el champán más caro y, cuando el camarero abrió la botella, captó la mirada de admiración de Vivian. Por nosotros, brindó levantando la copa. Por una nueva vida. Por nosotros, repitió Vivian, con los ojos brillantes de champán y emoción. Después de la tercera copa, se inclinó hacia él y le susurró. Me alegro mucho de que hayas dado este paso, Dixon. Sé que no ha sido fácil dejarlo todo atrás. Dixon bebió un gran sorbo de champán. A veces hay que tener el valor de empezar de nuevo, dijo, repitiendo una frase de un libro de motivación que había leído hacía poco. Y dinero, añadió Vivian riendo. Sin tu inesperada gratificación, ahora mismo no estaríamos aquí sentados. Dixon sonrió tenso. No le había dicho a Vivian que la FIUBA eran en realidad los ahorros familiares, incluido el dinero para la operación de Mabel. La había convencido de que había recibido una gran prima por el éxito de un proyecto y había decidido gastar parte de ese dinero en su viaje juntos. Vivian no sabía toda la verdad. Creía que era un padre divorciado con 2 hijos a los que veía los fines de semana. No sabía nada de la enfermedad de Mabel, de las facturas médicas, de las largas noches que Amy pasó en el hospital mientras él inventaba excusas para quedarse en casa. ¿En qué estás pensando?, volvió a preguntar Vivian al notar su mirada ausente. En la suerte que tengo de tenerte, mintió Dixon, cubriéndole la mano con la suya. El tercer día de crucero, Dixon se despertó con una ligera sensación de malestar. Lo atribuyó al exceso de alcohol de la noche anterior y decidió saltarse el entrenamiento matutino en el gimnasio del barco y pedir el desayuno en su habitación. Vivian, sin embargo, estaba llena de energía. Hoy es la primera parada, le recordó mientras repasaba el programa del día. Llegamos a Santa Lucía dentro de 2 horas. Nos he apuntado a una excursión a los manantiales volcánicos. Dixon asintió, tratando de compartir su entusiasmo, pero algo le corroía por dentro, arruinando el placer de las vacaciones. Cuando desembarcaron, el calor y la humedad de la isla tropical les golpearon con renovado vigor. La excursión fue más tediosa de lo que Dixon esperaba. Subir por senderos empinados bajo un sol abrasador le hacía sudar y respirar con dificultad, mientras que Vivian, acostumbrada a hacer ejercicio con regularidad, superaba fácilmente la subida. ¿Te encuentras bien?, le preguntó cuando se detuvo para recuperar el aliento. Solo un poco fuera de forma, admitió Dixon. Los últimos meses han sido estresantes. Vivian lo miró con ligera decepción. Quizá deberías hacer más ejercicio. Podría prepararte un programa de ejercicios. Dixon reprimió su irritación. No había estado preparado para que Vivian lo criara como lo había hecho Amy en los últimos años. No pasa nada, le cortó. Es que hoy hace calor. De vuelta en el barco, decidieron almorzar en uno de los innumerables restaurantes del transatlántico. Dixon se dio cuenta de que Vivian estudiaba el menú durante un buen rato, evitando los platos más caros. «Puedes pedir lo que quieras», dijo con ligera irritación. «Está todo incluido en el precio del crucero». «Lo sé», respondió ella. «Es que después no quiero sentirme como un globo».
Mañana tengo una prueba de vestuario para la cena del capitán. La cena fue extrañamente tensa. Vivian habló de sus planes para la siguiente parada y Dixon intentó concentrarse en sus palabras, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Coalinga, a la casa que había dejado atrás. Después de comer, decidió comprobar su teléfono, que había mantenido apagado desde su partida. Se retiró a un rincón apartado de la terraza mientras Vivian iba al spa y encendió el aparato. Empezaron a llegar mensajes uno tras otro, decenas de llamadas perdidas de Amy, mensajes llenos de desesperación y rabia. Mabel necesita operarse. Devuélveme el dinero. Si no es por mí, que sea por tus hijos. Dixon sintió que las náuseas le subían a la garganta. Apagó rápidamente el teléfono y se lo metió en el bolsillo. Ahora no. No podía pensar en eso ahora. Se merecía este respiro, este soplo de libertad y lujo después de años pasados a la sombra de la enfermedad de Mabel. Pero algo en su interior se rompió. Pasó el resto del día en un extraño aturdimiento, sonriendo mecánicamente y asintiendo a las palabras de Vivian, pero sin escucharlas realmente. Por la noche, cuando regresaron a su camarote después de un espectáculo en el teatro principal del Transatlántico, Dixon encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro estaba la tarjeta de crédito de Vivian y una nota de la administración del barco que decía que había habido un error al pagar algunos extras. ¿Qué es esto?, preguntó Dixon mostrándole la nota a Vivian. Ella se encogió de hombros. Reservé tratamientos en el spa para mañana. Supongo que intentaron hacer el cargo en mi tarjeta, pero algo salió mal. Lo averiguaré por la mañana. La mañana del cuarto día empezó con una conversación desagradable. Vivian volvió de recepción con la cara pálida. «Han rechazado mi tarjeta», dijo. «Algo relacionado con el límite de transacciones internacionales. Tengo que llamar al banco, pero la conexión aquí es pésima». «No te preocupes», respondió Dixon. «Lo pagaré todo». «No es solo el spa». Vivian parecía preocupada. «Comprobé mi cuenta a través de la aplicación. Hay algunas transacciones extrañas que no he hecho. Temo que hayan pirateado mi tarjeta». Dixon sintió una punzada de pánico. Necesitaban el dinero de Vivian para instalarse después del crucero. Sus propias finanzas ya se estaban agotando después de pagar aquel viaje de lujo. «Estoy seguro de que el banco lo arreglará», dijo, tratando de sonar confiado. «Mientras tanto, puedo cubrir todos los gastos». Vivian asintió, pero su rostro seguía preocupado. «Muchas gracias. Intentaré resolver el asunto lo antes posible». Durante todo el día Vivian estuvo distraída y tensa, comprobando con frecuencia su teléfono en busca de señal. Dixon intentó distraerla ofreciéndole diversas distracciones, pero su ansiedad no hizo más que aumentar. «Quizá deberíamos saltarnos la próxima parada y quedarnos en el barco», sugirió durante el almuerzo. «Aquí hay mejor comunicación. Podrás hablar con el banco tranquilamente». «No», negó Vivian con la cabeza. «Llevo queriendo ver San Cristóbal desde que era pequeña. No quiero perder esta oportunidad». Por la noche los invitaron a la cena del capitán. Vivian llevaba un vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, un elegante vestido negro con la espalda abierta que realzaba su esbelta figura. Dixon se sentía incómodo con el smoking que había alquilado antes del viaje. La cena tuvo lugar en el restaurante más grande del transatlántico. Las mesas estaban decoradas con flores frescas y plata, y camareros con guantes blancos servían champán. El capitán, un hombre de pelo gris y porte imponente, saludó personalmente a cada invitado. Se sentaron en una mesa con otras dos parejas, una de ancianos de Boston y otra de recién casados de Londres. La conversación fluyó con facilidad, pero Dixon se dio cuenta de que Vivian no dejaba de mirar nerviosa el teléfono que guardaba en el regazo debajo de la mesa. Tras el segundo cambio de plato, se disculpó de repente y abandonó la sala. Dixon siguió charlando con sus compañeros de mesa, pero su ansiedad aumentaba con cada minuto de ausencia de Vivian. 15 minutos más tarde regresó,
con el rostro pálido y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. ¿Se encuentra bien?, le preguntó Dixon en voz baja mientras se sentaba a su lado. «Tenemos que hablar», susurró ella. «A solas». Tras disculparse con sus compañeros de mesa, salieron del restaurante y se dirigieron a sus aposentos. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Vivian se volvió hacia Dixon con una expresión que él nunca había visto en su rostro, una mezcla de ira, frustración y miedo. «Acabo de hablar con mi banco», dijo. «No me han pirateado la tarjeta. Es solo que he alcanzado mi límite de crédito». «No es para tanto», empezó Dixon. «Ya te lo he dicho». «También he mirado mi correo electrónico», le interrumpió Vivian. «Y he recibido un mensaje muy interesante de mi amiga Rachel, de Coalinga. Me pregunta si es cierto que me escapé contigo, llevándome dinero para la operación de tu hija enferma». Dixon sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Vivian, ¿puedo explicar...» «¿Explicar qué?». La voz le temblaba de rabia. «¿Que me has mentido? ¿Que no estás divorciada? ¿Que el dinero que gastaste en este crucero no era una gratificación, sino los ahorros de tu familia? ¿Dinero destinado a salvar la vida de tu hijo? No lo entiendes». Dixon dio un paso hacia ella, pero retrocedió. «Estos años han sido insoportables. Los constantes hospitales, las facturas, el ambiente enfermizo en la casa. No podía soportarlo más». «¿Así que decidiste huir?», preguntó Vivian despectivamente. «¿Y me utilizaste como excusa?». «No», exclamó Dixon. «Lo que hay entre nosotros es real. Te quiero de verdad». Vivian se echó a reír, pero no había alegría en su risa. «¿Amor? Ni siquiera sabes lo que es. El amor es responsabilidad, Dixon. Es lealtad. Es la voluntad de sacrificarte por los que amas. He estado sacrificándome durante años». Podía oír la desesperación en su voz. «No sabes lo que es ver a tu hijo desvanecerse lentamente y no poder hacer nada al respecto. Y ahora puedes hacer algo al respecto, pero en lugar de eso estás aquí, gastándote el dinero en cócteles y tratamientos de spa». Vivian sacudió la cabeza. «No conozco a este hombre, Dixon. Creía que estaba saliendo con un hombre decente y cariñoso. Resultó ser cobarde y egoísta». Se volvió hacia el armario y empezó a sacar sus cosas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Dixon. «Hacer la maleta. Me bajaré del barco en la próxima parada y cogeré el primer vuelo a casa». «Vivian, por favor». Dixon la cogió de la mano. «Hablemos de esto. Soy consciente de que lo que hice estuvo mal, pero podemos arreglar las cosas». «¿Cómo?», le soltó la mano. «¿Vas a devolverle el dinero a tu hija? ¿Volverás con tu familia?». Dixon guardó silencio. La idea de volver a Coalinga, de ver a Amy, de tener que hundirse de nuevo en la atmósfera de enfermedad y desesperación, era insoportable. «Ya me lo imaginaba», continuó Vivian haciendo las maletas. «¿Sabes qué es lo peor? Si hubieras sido sincera conmigo desde el principio, si me hubieras dicho que tu matrimonio se estaba desmoronando, que no podías hacer frente a la enfermedad de tu hija, que necesitabas apoyo, lo habría entendido. Te habría ayudado a encontrar otra solución, pero elegiste la mentira y la manipulación». «Tenía miedo de perderte», susurró Dixon. «Pues ahora sí que me has perdido», le cortó Vivian. Su discusión se vio interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Dixon la abrió y vio al mayordomo. «¿Señor Lancaster?», preguntó un joven de uniforme. «El capitán ruega a todos los pasajeros que se reúnan en el atrio principal para un anuncio importante». «¿Ahora mismo?», preguntó Dixon irritado. «Sí, señor. Es urgente». Vivian dejó sus cosas a un lado. «Vámonos. Terminaremos esta conversación más tarde». El atrio ya estaba abarrotado de pasajeros con caras de preocupación y curiosidad. El capitán estaba de pie en un estrado, con su rostro habitualmente confiado y serio. «Señoras y señores», comenzó cuando la multitud se calmó, «tengo que comunicarles una noticia desagradable. Hemos tenido varios casos de infección gastrointestinal aguda a bordo.
Por recomendación del servicio médico de la nave y de acuerdo con los protocolos internacionales, nos vemos obligados a imponer medidas de cuarentena. Hubo un murmullo alarmado entre la multitud. ¿Qué significa eso?, preguntó alguien. Significa que no podremos atracar en el próximo puerto como estaba previsto, respondió el capitán. Todos los pasajeros deben permanecer a bordo hasta nuevo aviso. Aumentaremos las medidas sanitarias y nuestro equipo médico vigilará la situación. Les rogamos que se pongan inmediatamente en contacto con el centro médico si experimentan algún síntoma: náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. Dixon y Vivian se miraron. Su conflicto personal pasó repentinamente a un segundo plano ante una nueva amenaza. ¿Cuánto durará la cuarentena?, preguntó Vivian mientras regresaban a la cabaña. No lo sé, respondió Dixon. Pero he oído hablar de casos similares. A veces puede durar días, a veces semanas. Vivian se detuvo en mitad del pasillo. ¿Semanas? Pero tengo que volver a casa. Tengo trabajo, compromisos. Todos tenemos compromisos, dijo Dixon con amargura. Eso no te impidió irte 3 semanas de crucero. Vivian lo miró furiosa. No te atrevas a comparar. Me tomé unas vacaciones legítimas y no engañé a nadie. En el camarote les esperaba una hoja informativa que habían pasado por debajo de la puerta. En ella se detallaban las medidas de cuarentena: restricción de movimientos por el barco, cancelación de todos los actos públicos y aumento de los procedimientos de desinfección. Al final de la hoja había una lista de recomendaciones para prevenir el contagio. Genial, dijo Vivian con sarcasmo, tirando la hoja sobre la mesa. Un crucero de lujo convertido en un hospital flotante. Dixon se estremeció al oír la palabra hospital. Le recordaba demasiado a lo que había dejado atrás: a Mabel en su habitación de hospital, a Amy sentada a su lado noche tras noche. «Saldremos de esta», dijo, tratando de sonar confiado. «Es solo una precaución temporal». A la mañana siguiente, la situación empeoró. Un anuncio en la radio del barco anunciaba que el número de enfermos había aumentado y que se cerrarían todos los restaurantes a bordo. La comida se entregaría a los pasajeros en sus camarotes para minimizar el contacto. Dixon se sintió un poco enfermo, con náuseas y debilidad, pero lo achacó al estrés de su pelea con Vivian y a la noticia de la cuarentena. Sin embargo, a la hora de comer, su estado había empeorado. «Tienes muy mal aspecto», le dijo Vivian cuando volvió del baño tras otro ataque de náuseas. «Creo que deberías ir al médico». «Estoy bien», dijo Dixon obstinadamente. «Solo he comido algo en mal estado». «Así es como empieza esta infección», insistió Vivian. «Tienes que ir al médico antes de que empeore». Tras convencerle, Dixon accedió. Había una cola de pasajeros con síntomas similares en el centro médico del barco. El médico, un hombre cansado de mediana edad, examinó rápidamente a Dixon. «Síntomas clásicos», concluyó. «La infección se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos. Tendrá que permanecer en observación en su camarote. Aquí tiene medicación para aliviar los síntomas». Le entregó a Dixon una bolsa con medicamentos. «Y bebe mucha agua para evitar la deshidratación». Cuando regresaron al camarote, Dixon se desplomó en la cama, sintiéndose completamente destrozado. «Esto es una pesadilla», gimió. No tenía que ser así. Vivian le trajo agua y pastillas en silencio. «Tómatelas», le dijo sin mucha compasión, «e intenta descansar». El 6º día del crucero, la situación se volvió crítica. Más de 1/3 de los pasajeros habían caído enfermos, el centro médico estaba abarrotado y el capitán anunció que el barco se dirigía al puerto más cercano, donde las autoridades habían accedido a aceptar a los enfermos, pero con la condición de que todos los pasajeros y la tripulación estuvieran en cuarentena. Dixon ya se sentía mejor, pero el ambiente en el camarote era sombrío. Vivian apenas le dirigía la palabra y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o viendo películas en su tableta. Cuando se dirigía a él, su voz era fría y formal. Temprano por la mañana,
Mientras Amy preparaba el desayuno para los niños, su teléfono emitió un pitido para avisar del programa de noticias. Normalmente ignoraba esas notificaciones, pero este titular la dejó helada. Crucero Sea Pearl en cuarentena por brote de infección en el Caribe. Amy se apresuró a coger el teléfono. Sea Pearl ¿no era el nombre del barco que Dixon había mencionado en su publicación en las redes sociales? Leyó rápidamente las noticias. Efectivamente, era el mismo crucero en el que habían estado Dixon y Vivian. Según el artículo, se había declarado a bordo una epidemia de infección intestinal aguda y el barco había sido puesto en cuarentena. Varios cientos de pasajeros habían enfermado, aunque todavía no se había informado de ninguna muerte. Amy sintió una extraña mezcla de emociones, preocupación por el padre de sus hijos y sombría satisfacción por el hecho de que su lujosa escapada hubiera resultado ser una pesadilla. Inmediatamente se avergonzó del sentimiento, pero no pudo reprimirlo. «¿Mamá? ¿Qué ocurre?» La voz de Noah la sacó de su ensueño. Amy levantó la vista. Su hijo estaba de pie en la puerta de la cocina, observándola con la cautela que había sido su expresión constante desde que Dixon había desaparecido. «Solo noticias», respondió ella tratando de sonar tranquila. «¿Cómo está Mabel hoy?» «Sigue durmiendo», dijo Noah acercándose. «La he examinado hace 5 minutos». Amy asintió. Mabel había estado durmiendo cada vez más los últimos días, señal del deterioro de su estado. Los médicos insistían en operarla lo antes posible, pero a pesar de los esfuerzos de Amy, la cantidad de dinero recaudada seguía siendo insuficiente. «¿Qué noticias hay?» Noah echó un vistazo a la pantalla del teléfono de su madre. «El Sea Pearl, ese es el barco en el que viajaba papá, ¿no?» Amy suspiró. Por supuesto que Noah lo sabía. Aquel chico sabía mucho más de lo que demostraba. «Sí», confirmó ella. «Allí estalló una epidemia y el barco fue puesto en cuarentena». Noah guardó silencio unos segundos digiriendo la información. «¿Estaba enfermo?», preguntó finalmente, y Amy no pudo distinguir en su tono si estaba preocupado o esperanzado. «No lo sé, cielo. El artículo solo daba información general». Noah asintió, con el rostro pensativo. Quizá ahora devolvería el dinero. Si no puede gastárselo en el crucero. Amy abrazó a su hijo. A veces su sentido práctico le desgarraba el corazón. «No lo sé, pero nos las arreglaremos de todos modos, ¿recuerdas?» Después de desayunar y mandar a Noah al colegio, Mabel estaba demasiado débil para ir a clase. Amy llamó a Elliot. Durante la última semana, se había convertido en su apoyo incondicional. La carrera benéfica que había organizado había recaudado casi $30,000, mucho más de lo que ella esperaba, pero aún no lo suficiente para pagar por completo la operación. «¿Has visto las noticias sobre el crucero?», preguntó en cuanto él respondió. «Sí, acabo de leerla». La voz de Elliot sonaba emocionada. «¿Crees que Dixon está allí?» «Seguro que sí. Publicó una foto de ese barco en las redes sociales antes de que yo descubriera que había desaparecido». Hubo una pausa. «Podría ser una oportunidad, Amy», dijo Elliot con cautela. «Si está en cuarentena, quizá puedas contactar con él a través de la administración de la nave». Amy dudó. No había intentado llamar a Dixon en los últimos días, consciente de que era inútil. Pero ahora que estaba en una situación desesperada, varado en un barco en medio del océano, «Lo intentaré», decidió. «Gracias por la idea, Elliot. Manténme informado. Ah, por cierto, ayer donaron unas cuantas personas más. Ya casi estamos». Amy sintió una oleada de gratitud. Elliot no solo había organizado la recaudación de fondos, sino que él mismo había contribuido con una cantidad significativa, aunque nunca lo había mencionado. «No sé cómo podré agradecerte todo lo que haces», dijo en voz baja. «Ayúdame a que Mabel se recupere», respondió él en voz igual de baja. Ese sería el mejor agradecimiento. Después de hablar con Elliot,
Amy empezó a buscar la información de contacto de la compañía de cruceros. Encontró la página web oficial, pero solo había información general sobre la situación y un número de teléfono de atención a los familiares de los pasajeros. Amy llamó inmediatamente al número indicado. Caribbean Dream Cruise Line, ¿en qué puedo ayudarle? La voz del operador sonaba cansada, como si ya hubiera contestado a cientos de llamadas similares. Hola, mi marido está a bordo del Sea Pearl, Dixon Lancaster. Me gustaría saber cómo está y, si es posible, ponerme en contacto con él. Entiendo su preocupación, señora. Desafortunadamente, en este momento solo podemos confirmar si el pasajero está a bordo. Tendrá que esperar a que él mismo se ponga en contacto con usted o solicitar el contacto de emergencia a través del capitán del barco en caso de emergencia familiar. Amy apretó el teléfono. Tenemos una situación así. Nuestra hija está gravemente enferma y necesita una operación urgente. Hubo una pausa. En ese caso, señora, puedo transmitir su petición al capitán, pero debo advertirle que, debido al gran número de pasajeros y a la situación actual a bordo, es posible que se produzca algún retraso. Comprendo. Por favor, dígale que es muy urgente. Amy dejó sus datos de contacto y una breve descripción de la situación. La operadora prometió que el mensaje se transmitiría al capitán lo antes posible, pero no pudo garantizar cuándo lo recibiría exactamente Dixon. Amy pasó todo el día en tensa expectación. Comprobaba periódicamente si había noticias de la situación en el barco, pero no había novedades. El estado de Mabel seguía siendo estable, pero la niña estaba débil y durmió la mayor parte del día. Por la noche, la madre de Amy, Lorraine, llamó para decir que ella y su padre volarían a Coalinga dentro de 2 días. Ya habían ingresado $15,000 en la cuenta de Amy y traerían algo más de dinero que habían conseguido reunir. ¿Cómo estás, querida?, preguntó Lorraine después de comentar los detalles de la visita. Estamos aguantando, respondió Amy. Hay noticias. Dixon está en un crucero que ha sido puesto en cuarentena por un brote de infección. Dios mío, exclamó Lorraine. ¡Qué ironía! Estoy intentando ponerme en contacto con él a través de la administración del barco. Quizá ahora que está en un aprieto se muestre más dispuesto a negociar. Eso espero, querida, pero no te hagas demasiadas ilusiones. La gente capaz de tal traición rara vez cambia, incluso cuando están en problemas. Amy sabía que su madre tenía razón, pero no podía evitar tener esperanzas, no por su propio bien, sino por el de Mabel. A la mañana siguiente, mientras Amy llevaba a Noah al colegio, Mabel volvió a quedarse en casa, sonó su teléfono. Era un número desconocido, con prefijo internacional. «¿Señora Lancaster?», preguntó una voz masculina con un ligero acento. «Soy Amy Bellamy», corrigió ella. «¿Con quién hablo?» «Me llamo Alejandro Martínez y soy el ayudante del capitán del crucero Sea Pearl. Hemos recibido su petición de contactar con el pasajero Dixon Lancaster. Ha accedido a hablar con usted. ¿Puedo concertar una videollamada dentro de 30 minutos?» El corazón de Amy latió más deprisa. «Sí, por supuesto. Muchas gracias. Le enviaré un enlace a un canal seguro. Debido a las limitaciones de ancho de banda, la llamada no puede durar más de 15 minutos. Entendido. Gracias de nuevo». Amy dejó a Noah en el colegio y se apresuró a volver a casa. Comprobó que Mabel dormía a pierna suelta y se sentó frente al portátil, preparándose para la conversación que lo cambiaría todo. Exactamente 30 minutos después, recibió un mensaje con un enlace. Respirando hondo, Amy hizo clic en él. Tras unos segundos de carga, el rostro de Dixon apareció en la pantalla. Estaba pálido y demacrado, con ojeras, nada que ver con las fotos que había publicado en las redes sociales al principio del crucero. «Amy», dijo él, con una voz mezcla de cansancio, vergüenza y algo más que ella no podía distinguir. «Dixon», intentó hablar Amy con calma, sin mostrar la tormenta de emociones que se desataba en su interior.
Veo que tus vacaciones no han ido según lo previsto. Él sonrió con amargura. Se podría decir que sí. La mitad de los pasajeros están enfermos, estamos varados en medio del océano y no se sabe cuándo saldremos de la cuarentena. ¿Y cómo está tu compañera? Amy no pudo resistirse a la pregunta. Dixon bajó los ojos. Vivian se había enterado de la verdad. Sobre nosotros, sobre Mabel, sobre el dinero. No quiere saber nada más de mí. Amy sintió una sombría satisfacción, pero rápidamente se recordó a sí misma el propósito de esta conversación. Dixon, necesito dinero para la operación de Mabel. Te llevaste todo lo que teníamos. Lo sé, se pasó la mano por la cara. No estaba pensando con claridad, Amy. Los últimos años han sido demasiado duros. Solo quería alejarme de todo. ¿De tu hija? ¿De mi hijo? ¿De mis responsabilidades? Amy no pudo contener la amargura de su voz. Mientras huías, el estado de Mabel empeoró. Necesita cirugía, Dixon. Es urgente. Lo comprendo, dijo en voz baja. Pero no puedo devolverte el dinero ahora mismo. La mayor parte se destinó a pagar este crucero, y ahora ni siquiera podemos bajar a tierra. Amy sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Así que te has gastado un dinero que podría haber salvado la vida de Mabel en unas vacaciones de lujo que se han convertido en una pesadilla? Amy negó con la cabeza. Justicia poética, ¿no crees? Dixon no contestó, evitando mirar a la cámara. Me quedan unos 30,000, dijo por fin. Puedo transferírtelos en cuanto vuelva a tierra, pero no sé cuándo será eso. 30,000, repitió Amy. De los 100,000 que te llevaste. ¿Y crees que es suficiente? ¿Qué quieres que haga, Amy? Había irritación en su voz. No puedo devolver lo que ya he gastado. Amy respiró hondo, tratando de calmarse. Esto es lo que quiero que hagas, Dixon. Quiero que hables con tus padres. Son ricos. Pídeles dinero para operar a tu hija. Dixon hizo una mueca. Sabes que hace años que no hablamos. Sé que no estás en contacto con ellos porque no aprobaron tu matrimonio conmigo, una simple técnica de laboratorio indigna de su preciado hijo, dijo Amy. Pero ahora estamos hablando de su nieta. Aunque me desprecien, pueden ayudar a Mabel. Dixon parecía inseguro. No sé si estarán de acuerdo. Inténtalo, insistió Amy. Por el bien de Mabel, no les debes mucho, pero se lo debes todo a tu hija. La pantalla mostraba a Dixon luchando con sus demonios internos. Orgullo, vergüenza, miedo al rechazo, todo ello se reflejaba en su rostro. De acuerdo, dijo finalmente. Intentaré ponerme en contacto con ellos en cuanto pueda, pero no puedo prometerte que acepten ayudarte. Haz lo que puedas, dijo Amy. Una cosa más, Dixon. Mabel ha estado preguntando por ti. ¿Qué le digo? La frase le pilló claramente por sorpresa. Se puso aún más pálido. No lo sé, murmuró. ¿Qué le has dicho ya? Que estabas fuera por negocios. Pero ella no es estúpida, Dixon. Se da cuenta de que algo va mal, y no sabe la verdad. Dixon bajó la cabeza. Dile que lo que hice estuvo mal, pero que la quiero, y que haré todo lo que pueda para ayudarla. ¿Es eso verdad?, preguntó Amy en voz baja. ¿De verdad harás todo lo que puedas? Dixon levantó los ojos y, por un momento, Amy vio en ellos algo del hombre que una vez había amado. Sí, dijo él con firmeza. Haré todo lo que pueda. Entonces le daré esto. Amy se dio cuenta de que casi se les había acabado el tiempo. Y, Dixon, espero que salgas de esta cuarentena de una pieza, por el bien de nuestros hijos. Cuando terminó la llamada, Amy se quedó inmóvil, intentando comprender lo que había ocurrido. No sabía si podía fiarse de las promesas de Dixon, pero era la única oportunidad de conseguir rápidamente el dinero que faltaba. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada de Elliot. ¿Cómo fue la conversación con Dixon?, preguntó sin preámbulos. No estoy segura, respondió Amy con sinceridad. Prometió ponerse en contacto con sus padres y pedirles dinero,
pero no sé si realmente lo hará o si ellos aceptarán ayudar. Ya veo. La voz de Elliot sonó pensativa. Bueno, tengo buenas noticias. Casi hemos alcanzado el objetivo de la colecta. Junto con el dinero de tus padres, ya tenemos 75,000. Amy soltó un grito ahogado. 75, pero si ayer solo eran 50. Sí, había ocurrido algo increíble. La historia de Mabel había aparecido en el periódico local, y de ahí la había recogido un popular bloguero. Empezaron a llegar donaciones de todo el estado. Amy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es increíble, Elliot. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo en voz baja. La gente quiere ayudar. Todavía hay mucho bueno en el mundo, Amy. Después de hablar con Elliot, Amy comprobó cómo estaba Mabel. Estaba despierta y parecía un poco más despierta que por la mañana. «¿Mamá?», llamó débilmente. «Te he oído hablar con alguien». Amy se sentó en el borde de la cama y acarició el pelo de su hija. «Sí, cielo. Estaba hablando con tu padre». Los ojos de Mabel se abrieron de par en par. «¿Papá? ¿Dónde está? ¿Va a volver a casa?», se preguntó Amy. «¿Qué decirle? ¿Toda la verdad? ¿Una mentira por el bien común? ¿O algo intermedio?» «Tu padre no está», dijo finalmente. «Él está en una situación difícil y ahora no puede venir a casa, pero me ha pedido que te diga que te quiere y que está haciendo todo lo posible para que te mejores». Mabel miró a su madre con una perspicacia infantil que siempre sorprendía a Amy. «Nos ha dejado, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. «Noah dijo que papá no iba a volver». Amy suspiró. Por supuesto que los niños estaban hablando entre ellos. «La situación es muy complicada, cariño. Tu papá cometió un error muy grave, pero eso no significa que no te quiera. Me quiere, pero no quiere vivir con nosotros». Mabel parecía desconcertada. A veces los adultos hacen estupideces, incluso cuando quieren a sus hijos. Amy trató de encontrar palabras que una niña de 9 años pudiera entender. «Tu papá estaba asustado, Mabel. Miedo de tu enfermedad, miedo de la responsabilidad. Y en lugar de enfrentarse a su miedo, huyó de él». Mabel reflexionó sobre esas palabras. «¿Como ese cuento que me leíste, en el que el caballero huía del dragón pero luego volvía y lo vencía?» Amy sonrió, maravillada por la capacidad de los niños para encontrar analogías en los cuentos de hadas. «Algo así, cariño. Pero no sé si tu papá volverá para luchar contra el dragón». Dixon Lancaster miró por el ojo de buey del avión cómo se acercaba el aeropuerto de Coalinga. Las 2 últimas semanas de cuarentena en el crucero habían sido un infierno para él. Una epidemia de infección intestinal había acabado por afectar a más de la mitad de los pasajeros, incluido él mismo. Pasó 3 días en el centro médico del barco y, cuando regresó a su camarote, se encontró con que Vivian se había trasladado a otra habitación tras haber hecho gestiones por separado con la administración del barco. El momento más humillante fue cuando tuvo que ponerse en contacto con sus padres. Tras una conversación de 15 minutos con Amy, durante la cual sintió verdadera vergüenza por primera vez en mucho tiempo, Dixon se obligó a marcar un número que no había utilizado en 3 años. Su madre contestó después de la segunda señal, como si hubiera estado esperando esta llamada todos estos años. «¿Dixon?». Su voz sonaba incrédula. «¿Eres tú?». «Sí, mamá». Intentó hablar con uniformidad, pero la voz le temblaba traicioneramente. «Necesito ayuda». La conversación fue larga y dolorosa. Sus padres, Eugene y Margaret Lancaster, siempre habían sabido de la existencia de sus nietos, pero nunca los habían conocido debido a la rota relación que mantenían con su hijo. No aprobaban su matrimonio con Amy, pues creían que se merecía a alguien de su círculo. Cuando Dixon se opuso a su voluntad, redujeron la ayuda económica de la que había llegado a depender y el contacto se fue reduciendo gradualmente. Al explicar la situación, Dixon omitió muchos detalles. No dijo que había huido robando los ahorros de la familia,
Lo presentó como una ruptura temporal con Amy y dificultades financieras imprevistas que hicieron imposible pagar la operación de Mabel. «Te habríamos ayudado antes si hubieras acudido a nosotros», dijo Margaret, y en su voz Dixon oyó no solo reproche sino auténtica preocupación por su nieta. «Lo sé, mamá, estaba orgullosa y testaruda». «Igual que tu padre», suspiró Margaret. «Ya está llamando al banco. El dinero será transferido hoy». Por extraño que parezca, esta conversación con sus padres fue el único punto positivo de toda la cuarentena. Margaret expresó su deseo de conocer por fin a sus nietos, y Eugene, a pesar de su habitual severidad, estuvo de acuerdo en que las diferencias familiares no debían interponerse en la relación con sus nietos. Cuando por fin se levantó la cuarentena y se permitió a los pasajeros abandonar el barco, Dixon descubrió que Vivian ya se había marchado sin despedirse. Había dejado una nota a la recepcionista. «Espero que compenses lo que has hecho. Adiós». Y ahora regresaba a Coalinga, no como un hombre triunfante que empezaba una nueva vida con su amante, sino como un hombre enfermo y agotado, física y mentalmente, que tenía que enfrentarse a las consecuencias de su traición. El avión aterrizó con una ligera sacudida. Dixon se levantó lentamente de su asiento, sintiéndose débil en todo el cuerpo. La infección había remitido, pero aún no se había recuperado del todo. Nadie lo recibió en el aeropuerto, así que tomó un taxi hasta el hotel que había reservado al volver del aeropuerto de Miami. En cuanto llegó, llamó a Amy. «Estoy en Coalinga», dijo sin preámbulos. «¿Han transferido tus padres el dinero?» «Sí», respondió Amy secamente. «Se pusieron en contacto directamente conmigo y transfirieron $70,000 a la cuenta del hospital. La operación de Mabel está prevista para mañana». «Me gustaría ver a los niños antes de la operación», dijo Dixon, intentando que su voz sonara segura. Siguió un largo silencio. «No creo que sea una buena idea», dijo finalmente Amy. «Sobre todo para Mabel. Tiene que estar tranquila antes de la operación. Si apareces tú, solo conseguirás agitarla. Amy, por favor, yo soy su padre. Renunciaste a ese papel cuando cogiste el dinero y desapareciste». La voz de Amy sonaba más cansada que enfadada. «Mira, Dixon, te agradezco que hayas acudido a tus padres en busca de ayuda, pero no puedes volver y esperar que las cosas vuelvan a ser como antes». Dixon apretó el teléfono. «No espero eso, solo quiero ver a mis hijos». «Después de la operación», dijo Amy con firmeza, «cuando Mabel esté estable, y solo si ella quiere verte». Dixon sabía que no tenía derecho a insistir. «De acuerdo. Manténme informada del progreso de la operación, por favor». «Lo haré». Mabel Dixon pasó el día de la operación en su habitación de hotel, consultando su teléfono sin cesar. Amy le había prometido que le informaría de los progresos de la operación, pero los mensajes eran breves y formales. «Mabel ha sido preparada para la operación. La operación ha comenzado. Todo va según lo previsto». Tras 6 horas de angustiosa espera, llegó el último mensaje. «La operación ha sido un éxito. Mabel está en cuidados intensivos, estado estable». Dixon exhaló un suspiro de alivio y respondió: «Gracias por mantenerme informado. Me alegro de que todo haya ido bien. ¿Cuándo podré verla?». La respuesta llegó 1 hora más tarde. «Los médicos dicen que necesita descansar unos días. Le preguntaré cuando esté lista para hablar. Te avisaré». Dixon se dio cuenta de que Amy estaba aplazando la reunión, pero no podía culparla. Él mismo había roto la confianza y ahora tenía que trabajar mucho para reconstruir algún tipo de relación con su familia. Al tercer día de la operación, Amy accedió finalmente a una breve reunión. Dixon llegó al hospital con un enorme oso de peluche para Mabel y una nueva videoconsola para Noah, regalos que parecían un patético intento de comprar el perdón, pero no sabía qué más hacer. La habitación de Mabel estaba llena de flores y globos. La niña yacía en la cama, pálida, pero con una leve sonrisa en los labios. Noah estaba sentado a su lado, leyéndole un libro.
Cuando entró Dixon, ambos niños levantaron la vista. La expresión de Noah cambió instantáneamente de relajada a recelosa, casi hostil. Mabel, en cambio, solo parecía sorprendida y un poco confusa. «Hola», dijo Dixon torpemente, de pie junto a la puerta con los regalos en las manos. «¿Cómo te encuentras, Mabel?» «Mejor», respondió la chica en voz baja. «Los médicos dicen que la operación ha ido muy bien». «Me alegro mucho», se adelantó Dixon. «Te he traído una cosa». Le tendió el oso a Mabel, que lo aceptó con una sonrisa cortés, y una caja con el aditamento de Noah. El niño no se movió de su asiento. «Noah», dijo en voz baja Amy, que estaba junto a la ventana, «papá te ha traído un regalo». «No quiero su regalo», dijo Noah secamente sin mirar a su padre. «Y ya no es mi padre». «Noah». Amy sonó sorprendida, pero sin juzgar. «No pasa nada», se apresuró a decir Dixon. «Tiene derecho a estar enfadado conmigo». «Sí, lo tiene». Noah miró por fin a su padre, y a Dixon le sorprendió la fría furia en los ojos del niño de 12 años. «Nos abandonaste. Cogiste el dinero para la operación de Mabel. Casi matas a mi hermana». «Noah, por favor», dijo Mabel débilmente, poniendo la mano en el hombro de su hermano. «No hay necesidad de luchar». Dixon sintió que un nudo le subía a la garganta. Se merecía ese enfado, cada palabra de él. «Tienes razón, Noah», dijo en voz baja. «Hice algo terrible, y no espero que me perdones de inmediato, ni que me perdones nunca, pero quiero que sepáis que os quiero a los dos e intentaré compensar lo que he hecho». «¿Cómo?», preguntó Noah desafiante. «El dinero para la operación me lo dieron mis abuelos, no tú. Te lo gastaste todo en tu novia y en el crucero». «Noah», intervino Amy, «ya basta. Mabel necesita descansar. Continuemos esta conversación más tarde, ¿de acuerdo?». El chico lanzó otra mirada furiosa a su padre, pero asintió y volvió a leer su libro, ignorando desafiantemente a Dixon. Mabel miró a su padre con una expresión que le desgarró el corazón, una mezcla de amor, decepción y desconcierto. «¿Vienes a casa, papá?», preguntó. Dixon no supo qué contestar. Miró a Amy, pero ella apartó la mirada. «No lo sé, cariño», dijo con sinceridad. «Mamá y yo tenemos mucho de qué hablar, pero no me voy a ir a ninguna parte. Estaré por aquí, aunque no vivamos juntos». Mabel asintió, como si aquella respuesta fuera exactamente lo que esperaba oír. «Te perdiste mi cumpleaños», dijo de repente. «Cumplí 9 años y no estabas allí». A Dixon se le encogió el corazón. Efectivamente, se había perdido el cumpleaños de Mabel, que había sido hacía solo una semana, cuando estaba en el barco de cuarentena. «Lo sé, cariño, lo siento mucho. Te prometo que no volveré a faltar a ninguno de tus cumpleaños». «Ya has prometido mucho», dijo Noah en voz baja sin levantar los ojos del libro. La visita fue breve y dolorosamente incómoda. Cuando Dixon se marchó, Amy salió al pasillo con él. «He solicitado el divorcio», dijo sin preámbulos. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Dixon asintió. Se lo esperaba. «No voy a impugnar nada, Amy. La casa, la custodia, todo lo que pidas». «No se trata de la casa, Dixon». Amy parecía cansada pero decidida. «Se trata de que me demuestres quién eres en realidad, y ya no puedo confiarte mi vida ni la de nuestros hijos». «Lo entiendo», dijo en voz baja, «pero voy a cambiar, Amy, por el bien de los niños». «Eso espero», respondió ella sin mucha convicción. «Necesitan un padre, sobre todo ahora que Mabel se enfrentaba a una larga recuperación». Cuando Amy regresó a la habitación, Dixon permaneció largo rato en el pasillo, tratando de ordenar sus pensamientos. Se sentía completamente desolado y solo. Vivian había desaparecido de su vida, su matrimonio estaba arruinado, la relación con sus hijos estaba en gran duda. Todo lo que había construido en los últimos 15 años se había derrumbado como un castillo de naipes. Las semanas siguientes se convirtieron en una angustiosa sucesión de reuniones con abogados,
firma de documentos e intentos de arreglar la relación con sus hijos. Dixon alquiló un pequeño piso cerca de la casa de Amy para poder estar más cerca de Mabel y Noah. Visitaba a su hija en el hospital todos los días, restableciendo poco a poco el contacto con ella. Noah era mucho más difícil. El niño se negaba a quedarse a solas con su padre y daba respuestas de una sola palabra cuando se le preguntaba cualquier cosa. Los padres de Dixon volaron a Coalinga en cuanto Mabel fue trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una sala normal. El primer encuentro con sus nietos fue incómodo, pero Margaret no tardó en encontrar puntos en común con Mabel, y Eugene, para sorpresa de Dixon, consiguió que Noah se interesara por hablar de baloncesto y juegos de ordenador. La reunión con Amy fue discreta pero cortés. Margaret se disculpó formalmente por no haber apoyado el matrimonio de su hijo y por no haber participado en la vida de sus nietos. «Cometimos un error», dijo sin rodeos, «y esperamos que no sea demasiado tarde para corregirlo». Amy aceptó la disculpa con dignidad y estuvo de acuerdo en que los niños conocieran a sus abuelos. Se acordó que Eugene y Margaret visitarían a sus nietos con regularidad y, cuando Mabel estuviera totalmente recuperada, los niños podrían visitarlos en Boston. Mabel recibió el alta del hospital 2 semanas después de la operación. Le esperaba una larga recuperación, pero el pronóstico de los médicos era optimista. Dixon estuvo allí, como había prometido, ayudándola con los vendajes, la medicación y las visitas al médico. Se llevaba a Mabel y a Noah los fines de semana y, aunque estos encuentros seguían siendo tensos, poco a poco empezaban a mostrar destellos de normalidad. Mientras tanto, Amy seguía trabajando en el laboratorio, donde el apoyo de sus compañeros, especialmente de Elliot, la ayudaba a superar los días más duros. Elliot demostró ser un verdadero amigo. Le ayudaba con los niños cuando Amy tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo, le llevaba la compra cuando Mabel acababa de volver del hospital y estaba a su lado cuando necesitaba hablar. El divorcio finalizó 3 meses después del regreso de Dixon. Aceptó todas las condiciones propuestas por Amy: custodia exclusiva de los niños con derecho de visita regular para él, generosa pensión alimenticia, la casa se queda con Amy y los niños. Además, ante la insistencia de sus padres, creó un fondo fiduciario para la educación de Mabel y Noah, al que Eugene y Margaret también aportaron una suma considerable. El día en que se firmaron los papeles definitivos del divorcio, Dixon y Amy se reunieron en un café cercano al juzgado. Por primera vez en mucho tiempo estaban solos, sin hijos ni abogados. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Amy cuando terminaron los trámites. Dixon se lo pensó un momento. «Empezar de nuevo, supongo. Mis padres me ofrecieron un trabajo en la empresa familiar, pero lo rechacé. Quiero hacer mi propia vida sin su patrocinio. Encontré un puesto en el departamento técnico de una pequeña empresa aquí en Coalinga. El sueldo es inferior al de mi antiguo trabajo, pero quiero estar cerca de mis hijos». Amy asintió. «Me alegro. Mabel pregunta por ti todos los días». «¿Y Noah?», preguntó Dixon esperanzado. Amy sonrió ligeramente. «Sigue enfadado, pero agradece que vengas a sus partidos de baloncesto, aunque haga como que no se fija en ti». «Me merezco su enfado», suspiró Dixon. «Solo espero que con el tiempo sea capaz de aceptarme de nuevo en su vida, si no de perdonarme». «Dale tiempo», dijo Amy. «Es un chico listo y tiene buen corazón, a pesar de sus remilgos». Se quedaron un momento en silencio, terminándose el café. «Amy, tengo que decirte algo», dijo por fin Dixon. «Nunca te he pedido perdón de verdad, por todo lo que he hecho, por traicionarte, por mentirte, por poner en peligro la vida de Mabel, por hacerte pasar por todo esto sola. No tengo perdón, y no lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que me doy cuenta del alcance de mi culpa y que haré todo lo que pueda para reparar parte del daño que he causado».
Amy lo miró fijamente durante un largo momento, y Dixon vio algo parecido a la compasión en sus ojos, no odio ni ira. Lo sé, Dixon, y creo que ahora estás siendo sincero. Es importante que nuestros hijos tengan un padre que admita sus errores e intente arreglarlos. ¿Y para ti?, preguntó en voz baja. ¿Existe la más mínima posibilidad de que algún día...? Amy negó con la cabeza, interrumpiéndole. No, Dixon, ese puente está quemado. Puedo perdonarte por el bien de los niños, por mi propia tranquilidad, pero no puedo volver a confiar en ti como marido o compañero. Dixon asintió. Esperaba esa respuesta, pero aún así sintió una punzada de dolor. Lo comprendo y respeto tu decisión. Además, añadió Amy tras una pausa, alguien importante ha entrado en mi vida. Dixon levantó la vista. ¿Elliot? Amy se sonrojó ligeramente. Empezamos a salir hace unas semanas. Él ha estado a mi lado cuando lo he pasado peor, y los niños lo adoran. Es un buen hombre, dijo Dixon con sinceridad. Mucho mejor que yo. No se trata de comparar, dijo Amy suavemente. Es que él y yo tenemos algo que tú y yo perdimos hace mucho tiempo, mucho antes de que te fueras. La confianza, honestidad, apoyo. Se separaron pacíficamente y Dixon vio alejarse a Amy, dándose cuenta de que por fin había perdido a la mujer que una vez amó. Pero junto con ese dolor llegó un extraño alivio, como si la piedra que había estado cargando durante los últimos meses se hubiera vuelto un poco más ligera. Un año después de la operación de Mabel, las vidas de todos los implicados en el drama habían cambiado, encontrando un nuevo equilibrio. Mabel se había recuperado completamente. Volvió a la escuela, empezó a nadar, que le habían recomendado los médicos para fortalecer su cuerpo, y, para sorpresa de todos, descubrió un verdadero talento para este deporte. Noah, que ahora tenía 13 años, creció unos centímetros y se convirtió en capitán del equipo de baloncesto del colegio. La relación con su padre mejoraba lenta pero inexorablemente, aunque el perdón total aún estaba lejos. Amy y Elliot se comprometieron tras un año de relación. La boda se planeó modesta, solo para los amigos íntimos y la familia. Mabel se emocionó al enterarse de la noticia e inmediatamente se ofreció como dama de honor. Noah se mostró más reservado, pero también reconoció que Elliot era bastante normal para ser un padrastro. Dixon encontró su lugar en la nueva realidad. Trabajaba para una pequeña empresa de mantenimiento de redes informáticas y aunque su sueldo era mucho más modesto que antes, descubrió que el trabajo le daba verdaderas satisfacciones. Veía a sus hijos con regularidad, los llevaba los fines de semana y de viaje. Empezó a asistir a sesiones de terapia para entender por qué había hecho lo que había hecho y evitar cometer los mismos errores en el futuro. Sus padres, Eugene y Margaret, se convirtieron en parte habitual de la vida de sus nietos. Los visitaban cada 2 meses y los invitaban a pasar las vacaciones. Para sorpresa de Dixon, también encontraron puntos en común con Amy, mostrando el respeto que siempre le había faltado en su relación con ellos. Dixon no sabía nada de Vivian desde que dejó el crucero. Había cambiado de trabajo y se había mudado a otra ciudad, desapareciendo por completo de su vida, lo cual, sin embargo, era lo mejor para todos. Un despejado día de primavera, exactamente un año después de la operación de Mabel, Dixon trajo a los niños de vuelta a casa tras un fin de semana fuera con él. Mientras se dirigían a la casa, vio a Amy y Elliot trabajando en el jardín. Estaban plantando algunas flores, riendo y hablando. En el porche estaba sentado un Golden Retriever anciano, un nuevo miembro de la familia que había llegado hacía unos meses. «Ya estamos en casa», gritó Mabel saltando del coche y corriendo hacia el perro, que movía la cola alegremente. Noah salió más discretamente, saludando a su madre y a Elliot. «Hola, Dixon». Elliot se levantó y se sacudió la tierra de las manos. «¿Qué tal el fin de semana?» «Genial», contestó Dixon. Había un entendimiento cortés,
aunque no amistoso, entre él y Elliot. Fuimos al nuevo Museo de Ciencias y a un partido de baloncesto. Suena muy bien. Amy se acercó y abrazó a Mabel, que ya le estaba hablando del museo con la emoción de una niña de 10 años. ¿Te importa si entro un momento?, preguntó Dixon. Quiero enseñarle a Noah información sobre el campamento de baloncesto de verano. Claro, asintió Amy. Estamos a punto de almorzar. Puedes unirte a nosotros si quieres. Hace un año, una invitación así habría sido impensable, pero ahora todos estaban aprendiendo a vivir en una nueva realidad, en la que los rencores del pasado no definían el presente. Dixon miró a su antigua familia. Amy, feliz junto a Elliot, Mabel, sana y llena de energía. Noah, reacio pero que seguía reconociéndolo como su padre. Sintió a la vez tristeza por la pérdida y gratitud por no haber perdido lo más importante de todo, la oportunidad de formar parte de la vida de sus hijos. Será un placer, respondió, y todos caminaron juntos hacia la casa, dejando atrás la amargura del pasado y mirando al futuro con cautelosa esperanza.